Muy bien, tenemos a nuestra columnista de la primera mañana, a nuestra primera columnista de la mañana del futuro, para que nos comparta lo que nos trae preparado. Hola, Caro. Buenos días, ¿cómo están todos? Yo aquí traigo un temita que me pareció muy interesante, teniendo en cuenta pues lo que hemos venido hablando durante la semana sobre el orgullo LGBTIQ+. Así que traigo buenas noticias, a pesar de que es una noticia muy que se basa o que se centra como en un caso muy doloroso, pero que tiene un precedente muy importante en América Latina en general. Se trata de la sentencia que publicó hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a Honduras, porque es el primer caso de estudio de una mujer trans asesinada por fuerza del Estado. Recordemos que el 28 de junio se dio un toque de queda en el país hondureño, mediante lo que fue el golpe de Estado que se produjo durante ese año. Ese día solo podían estar en la calle las fuerzas públicas, y ese mismo día fue asesinada Vicky Hernández, una mujer trans que ejercía el trabajo sexual, pero que también era activista. Después de 12 años recién se llegó a esta sentencia gracias a la lucha que tuvieron diferentes organizaciones de derechos humanos del país y la familia y los abogados que estaban peleando como para exigir una respuesta por este crimen, básicamente. Cabe recalcar que es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre si los gobiernos han hecho lo suficiente para lograr proteger a las personas transgénero. Y es muy importante ver cómo este hecho tan significativo en la región latinoamericana, que es, tengamos en cuenta que en la mayoría de los países latinoamericanos no se tienen en cuenta los derechos de la comunidad LGBTIQ+, especialmente en las mujeres trans, que tienen en su mayoría, por la dificultad económica, ejercer la actividad sexual como trabajo, y que sufren muchas cosas, acoso, violencia. Hay casos en Honduras de chicas, a raíz de este caso, que expresaban que la fuerza pública pasaban por las calles, las agarraban, se las llevaban, les quitaban las extensiones y las rapaban. Después las golpeaban, simplemente por el hecho de estar trabajando y por ser mujeres trans. Las humillaban, básicamente. Básicamente. Las humillaban. Así es. Desde el 2009 que ocurrió el asesinato, diferentes organizaciones se movilizaron. Entre ellas hay una organización hondureña de derechos humanos que se llama Catrachas. Y esta organización es muy importante porque fue la que se encargó de llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Honduras, al país como tal, para expresar este caso y pues que se hiciera justicia. Aunque recién para noviembre de 2020, exactamente el 11 y el 12 de noviembre, fueron los días que se celebró el juicio virtual para analizar los hechos. Imagínense, 12 años después empezaron a analizar los hechos. Porque tengamos en cuenta que, bueno, no sé, si hubiera pasado, un ejemplo, con un hombre, con una mujer, de pronto la justicia habría sido más rápida, pero tuvo que pasar 12 años para que se empezara a ver una investigación a los hechos de la muerte de una mujer trans que fue violentada básicamente por el Estado. El asesinato se produjo durante el toque de queda, como ya lo dijimos, en un contexto de ataque y violencia contra la población trans, que muchas veces de mano de la fuerza de seguridad ha sido violentada, como ya lo hemos dicho, y que desafortunadamente hasta el día de hoy permanecen esos ataques de violencia. Desde ese día hasta la fecha, según datos de Catrachas, esta organización, se presentan 122 personas transgénero y 389 miembros de la comunidad LGBT que han sido asesinados en Honduras. No son cifras menores que hay que tener en cuenta. Igual también tenemos que ver que no solo en Honduras pasa. Aquí en Argentina, en Colombia, tenemos cifras realmente preocupantes con respecto a estos actos. La defensa de Vicky alegó que no se investigaron las evidencias que aparecieron al lado del cuerpo, que era una bala y un condón usado, y que la forma en que la asesinaron tenía mucha coincidencia con la forma en que mataron a otras 14 mujeres trans durante ese momento de golpe de Estado, que era con un disparo en la cabeza.
Así que alegaron eso, que no se había hecho la investigación correspondiente. Y también se expuso que el cadáver no presentaba ninguna cicatriz que indicara que le habían realizado alguna autopsia al cuerpo en su momento. Entonces ahí ya también vemos como esa discriminación que se le hizo al cuerpo de Vicky, simplemente por ser una mujer trans y porque también era seropositiva. Entonces se alegó mucho en ese momento, durante todo este tiempo, esa discriminación por parte del Estado. Pero finalmente ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Honduras por este asesinato y por la falta de investigación, diciendo que se trataba de un acto violento de discriminación. Y quiero recalcar lo que ordenó la Corte, porque ordenó que el Estado de Honduras continuara las investigaciones del homicidio y que llevara a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. A ver, creo que más allá de lo que ordenó la Corte al Estado hondureño, este acto público de reconocimiento tiene un valor muy importante no solo para la familia de Vicky Hernández, sino como para toda la comunidad LGBTIQ+, que está siendo vulnerada de sus derechos y que sigue en pie de lucha, como lo hemos venido hablando durante esta semana. Sí. También ordenó la implementación de una beca educativa para mujeres trans, que claramente llevará el nombre de Vicky Hernández, la creación de un plan para la capacitación para los cuerpos de seguridad, la adopción de procedimientos para reconocer la identidad de género en los documentos de identidad y en los registros públicos, que si no estoy mal, no, ustedes me corrigen, recién, hace muy poco se llevó a cabo eso acá en Argentina, el reconocimiento en el documento de identidad. A partir del 2012, la ley de identidad de género. Imagínense, estamos en 2021 y en Honduras todavía no se ha implementado esa ley. Y finalmente, aunque no menos importante, se le ordenó que dieran una adopción de protocolos para el seguimiento y la investigación de casos de violencia contra las personas LGBTIQ+. Muy importante esto. Está bueno. Y sí, porque si contás que el Estado que tenía que hacer la investigación no le hizo ni una autopsia a una persona que fue asesinada, tiene que ver con una discriminación sobre... Sí, sobre todo por esto que decían, que si hubiese sido una persona cis, heterosexual, tal vez el proceso hubiese sido muy diferente. Hubiese sido más rápido, hubiese sido completo y probablemente hubiesen dado con el asesino o asesina. Sí, es terrible que tengan que pasar tantos años para que suceda algo, ¿no? Para que se busque un poco de justicia. De justicia. La familia dice que bueno, si está un poco más tranquila con esta sentencia, en especial porque pues se planta como este hito en esta región que es tan azotada por la discriminación y por la violenta actitud que se le tiene a la comunidad LGBTQ+. Así que es muy muy buena la noticia, muy importante recalcar como que esta sentencia deja un precedente. Exacto, o sea, marca un lineamiento de lo que tiene que hacer el Estado dentro con la comunidad en realidad. Claro, pero igual también creo que hay que tener en cuenta el contexto y el año en el que estamos. Ya, o sea, este asesinato sucedió en 2009, que realmente pensemos que así se sienta como muy cerca, era impensable poder hablar tan abiertamente en la comunidad LGBTIQ+, y hoy por hoy, 2021, tener esta sentencia demuestra que hemos avanzado como sociedad, sí, como región también, a pesar de que siguen habiendo bastantes casos que nos sorprenden día a día, pero que esto por un lado algo suma y empieza a arreglar la situación. Lastimosamente los datos que se recopilan en la América Latina son impresionantes. Quiero dejarles algunos que me causaron indignación. Los datos recopilados por las organizaciones de derechos humanos muestran que en Honduras tienen la tasa más alta de asesinato de personas transgénero y otras personas con diversidad de género en el mundo. A Honduras le sigue Brasil y México encabezando como estas tasas de mortalidad. Por otro lado, según Sin Violencia LGBT y una red de información regional, aportó que casi 500 mujeres transgénero fueron asesinadas en América Latina entre 2014 y 2019. Y en Brasil, el año pasado, fueron asesinadas 175 mujeres transgénero, según la Asociación Nacional Travestis y Transexuales. Y lastimosamente en 2021 53 personas transgénero han sido asesinadas, según el grupo de defensa, y la víctima más joven tenía 13 años recién. Así que es importante recalcar esto, como lo hemos venido diciendo durante esta semana.
que se sigan apoyando las diferentes leyes y pronunciaciones que se hacen en torno a los valores y a las acciones que hagan referencia a la comunidad LGBTQ y nada, tener en cuenta que seguimos como en un proceso de construcción para total. Que la sociedad no acepte, porque es que ni siquiera tiene que aceptar, sino entender que somos personas y que en la diversidad, como muchos les dicen, está el amor. Tal cual. Y lo fuerte que son esos datos, porque, nada, imagínate la cantidad de personas que no están registradas en esos datos, que a lo largo de la historia, que se necesitaron hacer redes entre las mismas personas trans, para que puedan reconocerse entre sí y poder mantener estos datos, porque antes eran invisibilizados por completo, no se sabía cuánto eran las personas asesinadas, los transfemicidios, y son datos fuertísimos y horribles que no nos gustaría darlos, pero que es un avance que las redes feministas hayan logrado que se visibilicen estos casos. Sí, y me parece importante, coincido con lo que decís, Guille, de que son necesarios, por más lastimosos que resulten estos números y contar estas cosas, para poder seguir visibilizando estas problemáticas, que no solamente pasan en Argentina, sino que pasan en todo el continente y en el mundo. Y como bien mencionaba Caro también, y que lo hemos charlado a lo largo de la semana, hay lugares en el mundo que todavía ni siquiera está, hay lugares en el mundo donde se pena una relación sexual con personas del mismo sexo, o sea, partiendo desde ahí y con todo con todo lo que implica el trabajo sexual para las mujeres trans travestis. Y cómo el sistema opera sobre eso. Creo que hace falta seguir discutiéndolo y traer estos datos para seguir visibilizando y poder caminar algún camino, valga la redundancia, en conjunto, para generar una sociedad un poco más igualitaria, ¿no es cierto? Así es. Basta, sobra decir que pueden volver a escuchar esta columna en nuestras redes sociales. Sí, por supuesto. Las vamos a estar publicando en Instagram y también estamos en YouTube como 2050. En Instagram, en Facebook, estamos como 20.50oc, así que pueden estar chusmeando toda esta información que vamos abordando y que traemos al programa en nuestras redes sociales. Así es. No, y por último, como para agregar también, me parece que es importante entender a esos números y esos datos y esas estadísticas también como personas que tienen una historia, que tienen una familia, que tienen una vida, y me parece que a partir de ahí también eso nos hace un poco iguales a todos y también compartir un poco el dolor de la pérdida también de esas compañeras y compañeros y compañeres, así que ojalá que esto muestre un precedente no solamente en Honduras, sino en toda la región, porque como decía recién Gonza, siempre se sufren lamentablemente estos hechos y la gran mayoría también quedan impunes las personas que lo ejecutan. Y nada, me parece importante que poder empezar a discutir y a debatir, por ahí un poco vos lo decías, nosotros dentro del continente tenemos varias políticas que fueron pioneras en términos de género, de identidad, pero bueno, queda un montón por hacer, un montón para mostrar y también, digo mostrar en el sentido de ser... de marcar el camino, como decía recién Gonza, y poder también... que no sucedan estos hechos de violencia y mucho menos por parte del Estado, ¿no? Por supuesto. Debería ser el garantizador de derechos y el que nos cuide. Sí. Bien, ¿algo más para agregar? No, nada más. Me pareció interesante estos datos. Muchas gracias, Caro, por traerlos y compartirlos con nosotros y con los oyentes.